¿Sabías que Sara García, la eterna abuelita del cine de oro mexicano, tuvo relaciones amorosas con varias actrices, y que algunas de ellas estaban casadas cuando ocurrió? Durante décadas, esta parte de su vida fue cuidadosamente ocultada entre rumores, silencios incómodos y una industria que prefería mirar hacia otro lado. Amores prohibidos, encuentros secretos y vínculos que desafiaron las normas morales de su tiempo. Y no te vayas antes del final, porque la última historia no solo sacudió carreras y matrimonios, también pudo haber terminado en escándalo nacional. Desde los pasillos de los estudios ya se murmuraba algo que nunca apareció en los créditos. Sara García no solo protegía a Prudencia Griffel, la elegía. No como amiga ocasional ni como simple aliada profesional, sino como una presencia constante que se movía entre camerinos, giras teatrales y decisiones que no se explicaban solo con afecto laboral. Prudencia, actriz española de carácter fuerte y mirada severa, encontró en Sara un refugio poco común. Compartían rutinas, viajes y silencios demasiado íntimos para la época. Varias actrices jóvenes comentaban que, al terminar las funciones, ambas desaparecían juntas mientras el resto del elenco seguía la noche por su cuenta. No era casualidad, Sara exigía que Prudencia estuviera en los mismos proyectos, incluso cuando los productores dudaban. En una ocasión, durante un rodaje, Pedro Infante bromeó frente al equipo diciendo: "Aquí no se mueve nada sin que doña Sara lo autorice y Prudencia lo confirme". La risa fue tensa. Prudencia se limitó a sostenerle la mirada, mientras Sara cortó la escena y pidió repetir la toma. Desde ese día, el ambiente cambió, nadie volvió a hacer comentarios en voz alta. Lo más comentado ocurrió cuando Prudencia aún estaba legalmente casada. Aún así, Sara la acompañaba a eventos privados, la esperaba fuera de foros durante horas y, según un utilero de la época, compartían camerino como si fuera lo más natural del mundo. No dormían en hoteles separados durante las giras teatrales, algo que levantó cejas incluso entre técnicos acostumbrados a guardar secretos. Años después, Prudencia habría dicho en corto a una actriz más joven: "Con Sara aprendí que el amor no siempre pide permiso, solo discreción". Esa frase circuló de boca en boca, nunca publicada, pero repetida con demasiada precisión para ser inventada del todo. Cuando Sara García coincidió con Mimi Derba, la relación no se pareció a ninguna otra que se viera en los foros. No hubo cortejo visible ni gestos melodramáticos. Lo que surgió fue una alianza íntima, silenciosa y profundamente protectora, tan sólida que muchos prefirieron llamarla complicidad para no decir lo evidente. Mimi, mujer de carácter libre y fama de no pedir disculpas por su vida personal, encontró en Sara una figura que entendía perfectamente el valor del secreto. Se buscaban fuera de cámara, intercambiaban notas escritas a mano y evitaban coincidir demasiado frente al resto del elenco. Sin embargo, cuando una faltaba al set, la otra retrasaba la producción sin dar explicaciones. Nadie lo cuestionaba. En una ocasión, durante una filmación nocturna, Jorge Negrete comentó con tono irónico que parecía que Mimi tenía guardaespaldas de lujo. Sara lo miró fijamente y respondió: "Aquí cada quien cuida lo que ama". El silencio fue inmediato. El director ordenó continuar y nadie volvió a bromear. Lo que más llamó la atención fue que Mimi mantenía relaciones formales con hombres mientras esa cercanía con Sara nunca se rompía. Técnicos recordaban verlas llegar juntas a funciones privadas, sentarse separadas en público y marcharse en el mismo automóvil. Una maquillista aseguraba que Mimi solo aceptaba ciertos papeles después de consultarlos con Sara, incluso cuando ella no figuraba en el proyecto. Años después, una actriz joven afirmó haber escuchado a Mimi decir en voz baja: "Con ella no necesito explicarme". Esa frase resume una relación que nunca se anunció, nunca se negó y nunca se rompió, sostenida en una época donde amar en silencio era la única forma de sobrevivir. La relación entre Sara García e Isabela Corona nunca fue ruidosa, pero sí intensamente emocional. Desde el primer proyecto que compartieron, quedó claro que no se trataba solo de admiración artística. Había una cercanía constante, una atención casi exclusiva que Sara no ofrecía a cualquiera. Isabela, conocida por su carácter sensible y su vida interior compleja, encontró en Sara una figura que la sostenía más allá del set. Se buscaban en los descansos, caminaban juntas lejos del ruido y compartían largas conversaciones que nadie escuchaba completas. Un asistente de producción recordaba que Sara pedía cambios en el plan de rodaje solo para coincidir más tiempo con ella, algo poco habitual incluso para una actriz de su peso. En una ocasión, Fernando Soler confrontó a Sara de manera indirecta:
comentando frente a varios compañeros que Isabela no necesitaba tanta protección. Sara respondió sin levantar la voz: algunas personas no se cuidan solas. Isabela bajó la mirada, visiblemente afectada, y el tema quedó cerrado. Desde ese día, Soler evitó opinar sobre su cercanía. Isabela llegó a estar casada, pero eso no interrumpió el vínculo. Sara seguía acompañándola a funciones, la esperaba tras bambalinas y se aseguraba de que ningún comentario malintencionado llegara hasta ella. Una vestuarista aseguraba que Isabela solo se calmaba antes de salir a escena cuando Sara estaba presente. En privado, Isabela habría dicho: con ella me sentía a salvo, incluso de mí misma. Una frase que no hablaba de romance explícito, pero sí de una relación profunda, sostenida en una época donde el amor entre mujeres debía esconderse detrás del cuidado, la lealtad y el silencio absoluto. Con Andrea Palma, la relación con Sara García fue distinta a todas las anteriores, más intensa, más tensa y mucho más observada. Andrea no era una figura frágil ni necesitada de protección, era una mujer sofisticada, consciente de su magnetismo y acostumbrada a provocar reacciones. Justo por eso, su cercanía con Sara despertó incomodidad desde el inicio. Se hablaba de largas tardes encerradas en camerinos, de lecturas compartidas y de una confianza que rozaba lo imprudente para la época. Andrea, famosa por su independencia emocional, se permitía con Sara gestos que no tenía con nadie más: apoyarse en su hombro, tomarla del brazo fuera de escena, bajar la voz solo cuando hablaba con ella. En una ocasión, durante un rodaje, Julio Villarreal comentó frente a varios actores que Andrea no necesitaba a nadie que la cuidara. Sara respondió con firmeza: no se trata de cuidar, se trata de elegir. Andrea sonrió apenas, pero no dijo una palabra. El mensaje fue claro para todos. Andrea estaba casada, y aún así la cercanía no disminuyó. De hecho, algunos técnicos aseguraban que era precisamente esa tensión lo que hacía la relación más intensa. Se sentaban separadas en público, pero se buscaban con la mirada constantemente. Cuando una se retiraba del set, la otra lo hacía poco después, siempre con excusas distintas. Una actriz joven recordó haber escuchado a Andrea decir en voz baja: con Sara no actúo. Una frase breve, peligrosa y reveladora, que explicaba por qué su vínculo nunca se nombró, pero tampoco se pudo ocultar del todo. Con Dolores del Río, la cercanía con Sara García fue elegante, contenida y peligrosamente visible. No hubo gestos desbordados ni escenas que dieran pie al escándalo abierto, lo que hubo fue una complicidad refinada, hecha de miradas largas y decisiones tomadas a puerta cerrada. Dolores regresaba de Hollywood con un aura distinta, y Sara fue de las pocas que no intentó competir con ella. Al contrario, la acompañaba, la respaldaba y se aseguraba de que su lugar en los proyectos estuviera blindado. Coincidían en lecturas privadas, ensayos fuera de horario y reuniones donde nadie más era invitado. Un productor recordaba que, cuando una hablaba, la otra escuchaba con una atención casi devocional. En una ocasión, Ramón Novarro, de visita en un set, comentó con sorna que esas dos parecían entenderse sin hablar. Sara respondió seca: porque no todo se dice en voz alta. Dolores bajó la mirada y cambió de tema. El comentario no volvió a repetirse. Dolores estuvo casada, y aún así la relación con Sara no se diluyó. Se sentaban separadas en eventos públicos, pero siempre llegaban y se marchaban con tiempos perfectamente calculados. Un asistente aseguró haberlas visto discutir en privado, no por trabajo, sino por celos silenciosos, algo que no encajaba con una simple amistad. Años después, alguien cercano a Dolores afirmó haberla escuchado decir: con Sara podía ser exacta. No libre, no visible, no explicada. Exacta. Una palabra que, en esa época, lo decía todo sin decir nada. Con Amparo Ribelles, la relación con Sara García fue intensa, formativa y emocionalmente desigual, justo por eso imposible de ignorar. Amparo era joven, brillante y consciente de su talento. Sara, una figura de poder que no solo observaba, sino que intervenía. Desde sus primeros encuentros, Sara mostró una atención poco habitual, corregía diálogos que no eran suyos, pedía repetir escenas solo para ajustar matices de Amparo y la citaba fuera de horario para ensayar. Esos ensayos, según un apuntador del foro, rara vez seguían el guión completo. Había pausas largas, silencios incómodos y miradas que no pertenecían al texto. En una ocasión, durante una filmación, Arturo de Córdoba comentó con ironía que Amparo ya tenía madrina de lujo. Sara respondió sin rodeos: tiene talento.
yo solo me aseguro de que no lo desperdicien. Amparo no intervino, pero el resto del elenco entendió que el tema no estaba abierto a discusión. Amparo mantenía relaciones públicas con hombres y era vista como una mujer moderna, pero la cercanía con Sara nunca se rompió. Técnicos recordaban que, antes de escenas importantes, Amparo buscaba a Sara con la mirada, y solo cuando la encontraba parecía tranquilizarse. Sara, desde fuera de cámara, asentía apenas, como dando permiso. Una actriz secundaria afirmó haber escuchado a Amparo decir en un descanso, con ella todo pesa más. No hablaba del trabajo. Hablaba de una relación marcada por admiración, dependencia emocional y una intimidad que no podía nombrarse sin consecuencias. Con Elsa Aguirre, la relación con Sara García se movió en un terreno peligrosamente emocional, marcado por la diferencia de edad, el poder y una atracción que nunca se verbalizó en público. Elsa era joven, luminosa y observada por todos. Sara, experimentada y con una autoridad que no necesitaba imponerse. Desde que coincidieron en foros, Sara mostró una atención particular, se acercaba a Elsa para corregirle el tono, la postura, incluso la respiración antes de escena. No era común que lo hiciera con actrices jóvenes, pero con ella parecía imprescindible. Un asistente recordaba que Sara pedía que Elsa descansara en su camerino para no distraerse, algo que generó incomodidad entre el equipo. En una ocasión, Fernando Casanova lanzó un comentario en tono burlón: "Doña Sara ya adoptó nueva favorita". Sara lo enfrentó sin elevar la voz: "No confundas interés con debilidad". Elsa permaneció en silencio, visiblemente tensa, y la escena se reanudó sin más palabras. Elsa estuvo casada, pero eso no eliminó la cercanía. Sara la acompañaba a ensayos privados, la esperaba tras funciones y se aseguraba de que ningún rumor la alcanzara. Una maquillista afirmaba que Elsa solo se relajaba cuando Sara estaba cerca, como si su presencia ordenara todo lo demás. En privado, Elsa habría dicho a una amiga, con ella sentía algo que no sabía dónde poner. No era una confesión romántica explícita, pero sí el reflejo de una relación intensa, contenida y profundamente marcada por una época donde ciertos afectos solo podían existir en los márgenes. La relación entre Carmen Montejo y Sara García fue más reservada, pero no menos intensa. No se construyó desde la tutela ni desde la corrección constante, sino desde una afinidad silenciosa que se notaba en los tiempos compartidos fuera del set y en la forma en que ambas se aislaban del resto cuando coincidían. Carmen era observadora, discreta, poco dada a escándalos, justo el tipo de presencia que Sara valoraba. Compartían lecturas, caminatas breves durante los descansos y conversaciones que se interrumpían cuando alguien más se acercaba. Un asistente recordaba que, cuando Carmen estaba en el foro, Sara rara vez se movía de ahí, aunque no tuviera escenas ese día. En una ocasión, Rodolfo Acosta comentó frente al equipo que Carmen siempre tenía palco preferencial. Sara respondió sin mirarlo: "Hay personas que no necesitan levantar la voz para estar presentes". Carmen sonrió apenas, como si entendiera que esa frase era también una defensa. Carmen llegó a estar casada, y aún así la cercanía no se rompió. Se las veía llegar por separado y marcharse con minutos de diferencia, pero siempre hacia el mismo rumbo. Una script aseguró haberlas visto discutir en privado, no por trabajo, sino por decisiones personales, algo que excedía cualquier relación profesional común. Una actriz secundaria afirmó haber escuchado a Carmen decir en voz baja: "Con Sara todo era claro, incluso lo que no se decía". Una claridad construida a base de silencios compartidos, acuerdos no hablados y una relación que solo podía sostenerse lejos de los reflectores. La cercanía entre Katy Jurado y Sara García fue eléctrica, incómoda para algunos y fascinantemente discreta. Katy no necesitaba guía ni aprobación, aún así, Sara la observaba con una atención que no se explicaba solo por el talento. Había una tensión elegante, una atracción que se sostenía en miradas medidas y silencios oportunos. Coincidían en proyectos donde Katy imponía presencia y Sara marcaba territorio. En los descansos, se apartaban del grupo y hablaban en voz baja. Un electricista recordaba que, cuando Katy llegaba tarde, Sara pedía esperar por respeto a la escena, algo que rara vez concedía a otros. No era favoritismo abierto, era prioridad. En una ocasión, Emilio Fernández lanzó un comentario seco sobre el carácter indomable de Katy. Sara respondió sin rodeos: "El fuego no se doma, se entiende". Katy sonrió apenas y siguió caminando. El set quedó en silencio. Nadie volvió a cuestionar esa cercanía. Katy tuvo relaciones públicas con hombres, algunas tormentosas,
pero la conexión con Sara no se quebró. Se las veía llegar separadas a eventos y marcharse con una sincronía precisa. Una vestuarista aseguró haberlas visto discutir a puerta cerrada, no por vestuario ni por guión, sino por límites personales, como si ambas supieran exactamente qué terreno estaban pisando. Tiempo después, alguien cercano a Katy afirmó haberla escuchado decir: con ella no tenía que explicar mi fuerza. No era una confesión romántica explícita, pero sí la huella de una relación intensa, sostenida por el respeto mutuo y una atracción que, en esa época, solo podía existir entre líneas. La relación entre Columba Domínguez y Sara García fue intensa, incómoda para terceros y cargada de una tensión que no necesitaba explicaciones. Columba era joven, feroz, con una presencia que no pedía permiso. Sara, una figura que entendía el poder del carácter cuando no se disfraza. Desde sus primeros encuentros, Sara mostró una atención particular. Observaba a Columba sin corregirla demasiado, algo poco común en ella. Prefería escucharla, medirla, entenderla. Un asistente de dirección recordaba que Sara pedía cambios mínimos en las escenas solo para mantenerla cerca del set, incluso cuando no compartían plano. En una ocasión, durante un rodaje complicado, Pedro Armendáriz comentó con ironía que Columba no necesitaba más intensidad. Sara respondió sin mirarlo: hay personas que no saben trabajar sin sentir. Columba levantó la vista, sostuvo la mirada de Sara un segundo más de lo necesario y volvió a su marca. Nadie dijo nada más. Columba mantuvo relaciones públicas con hombres, algunas conflictivas, pero la cercanía con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, tras discusiones fuertes con compañeros, Columba buscaba a Sara fuera del foro y regresaba visiblemente más centrada. No era consuelo maternal, era otra cosa, más profunda y menos nombrable. Una maquillista afirmó haber escuchado a Columba decir en voz baja: con ella no me escondía. No era una frase romántica explícita, pero sí una confesión poderosa en una época donde no esconderse podía costarlo todo. Con María Félix, la relación con Sara García fue un pulso constante, más cercano a una atracción de fuerzas que a una ternura convencional. No hubo protección maternal ni tutela visible, hubo desafío, miradas largas y una curiosidad mutua que incomodaba a quienes entendían el poder como algo que solo podía pertenecer a una. Desde los primeros encuentros, se notó que Sara no intentaba corregir a María. La observaba. La medía. Un productor recordaba que, cuando María entraba al foro, Sara dejaba de conversar y seguía cada movimiento con atención absoluta. No era vigilancia, era reconocimiento. María, consciente, respondía con una seguridad casi provocadora. En una ocasión, durante un ensayo, Agustín Lara, presente de visita, comentó en tono juguetón que ahí había dos reinas en el mismo tablero. Sara respondió sin sonrisa: el problema no es el tablero, es quien se atreve a mirarlo de frente. María soltó una risa breve y continuó la escena como si nada, pero el ambiente quedó cargado. María estuvo casada y fue públicamente vinculada con hombres poderosos, pero eso no impidió una cercanía selectiva con Sara. Coincidían fuera de horarios, conversaban a solas y evitaban cualquier gesto que pudiera interpretarse en público. Una script aseguraba que, tras discusiones fuertes con directores, María buscaba a Sara antes que a nadie, no para pedir consejo, sino para descargarse sin filtros. Años después, alguien cercano a María afirmó haberla escuchado decir: con Sara no competía, me reflejaba. Una frase que no habla de romance explícito, pero sí de una relación intensa, sostenida en el respeto, la atención y una atracción que solo podía existir entre mujeres que entendían demasiado bien el poder y el silencio. La relación entre Libertad Lamarque y Sara García fue sutil, estratégica y marcada por una cercanía que nunca se explicó del todo. No surgió desde la protección ni desde la tutoría, sino desde una afinidad emocional construida en los márgenes, donde ambas entendían el valor de controlar lo que se muestra y lo que se oculta. Libertad, acostumbrada a lidiar con tensiones y rivalidades, encontró en Sara una aliada silenciosa. Coincidían fuera de horario, compartían conversaciones largas y evitaban mostrarse juntas en exceso. Un productor recordaba que, cuando Libertad dudaba sobre aceptar un proyecto, Sara intervenía con una sola frase: aquí no vas a estar sola. Bastaba eso para que la decisión se inclinara. En una ocasión, durante un ensayo, Jorge Mistral comentó que Libertad parecía demasiado contenida. Sara respondió con calma: hay fuerzas que no necesitan ruido. Libertad sostuvo la mirada de Sara un segundo más de lo habitual y siguió ensayando.
El comentario murió ahí. Libertad estuvo casada, y su imagen pública se cuidaba con extremo rigor. Aún así, la cercanía con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, tras discusiones fuertes con directores o compañeros, Libertad buscaba a Sara para recomponerse antes de volver al foro. No era consuelo maternal, era complicidad emocional. Una asistente afirmó haber escuchado a Libertad decir en voz baja, con ella no tenía que defenderme. Una frase que no hablaba de romance directo, pero sí de una relación profunda, sostenida en la confianza absoluta y en una época donde ciertas alianzas solo podían sobrevivir en silencio. Con Meche Barba, la relación con Sara García se movió en un terreno intenso y contradictorio, marcado por la juventud, el deseo de control y una cercanía que incomodaba a más de uno en el set. Meche irradiaba vitalidad, Sara, autoridad. Ese contraste fue precisamente lo que las acercó. Desde los primeros rodajes compartidos, Sara mostró una atención inusual, vigilaba los ensayos de Meche desde lejos, pedía ajustes mínimos para no opacar su energía y se aseguraba de que nadie cruzara ciertos límites con ella. Un tramoyista recordaba que, cuando Meche terminaba una escena exigente, Sara era la primera en acercarse, no para aplaudir, sino para hablarle al oído. En una ocasión, Víctor Parra comentó en tono burlón que Meche tenía pase directo con la jefa. Sara respondió sin mirarlo, el talento no pide turno. Meche se mantuvo seria, pero al volver a su marca buscó a Sara con la mirada, como esperando confirmación. La obtuvo con un leve asentimiento. Meche tuvo relaciones públicas con hombres y una imagen cuidadosamente construida, pero la cercanía con Sara no se diluyó. Se las veía coincidir en horarios poco comunes, retirarse del foro con minutos de diferencia y reaparecer con una calma que no traían antes. Una maquillista aseguraba que Meche solo se concentraba del todo cuando sabía que Sara estaba cerca. Una actriz secundaria afirmó haber escuchado a Meche decir, con ella aprendí a sostenerme. No hablaba de carrera ni de disciplina, sino de una relación intensa, formativa y profundamente emocional, vivida en una época donde ciertas conexiones solo podían existir entre líneas y puertas cerradas. La cercanía entre Rosa Carmina y Sara García fue directa, corporal y difícil de disimular, incluso para una industria experta en guardar secretos. Rosa no encajaba en el molde de las protegidas dóciles, era intensa, dominante en escena y poco dada a obedecer sin cuestionar. Justo por eso, la atención de Sara se volvió constante. Desde los primeros rodajes, Sara observaba cada movimiento de Rosa con una concentración que iba más allá de lo profesional. Pedía repetir escenas no por errores técnicos, sino por matices físicos, una mirada, una pausa, una cercanía. Un asistente de cámara recordaba que Sara se colocaba siempre en el ángulo desde donde mejor podía verla, incluso cuando no era necesario. En una ocasión, durante un rodaje nocturno, Joaquín Pardavé comentó con tono ácido que Rosa no necesitaba más fuego. Sara respondió sin rodeos, el fuego no se apaga, se administra. Rosa soltó una risa breve, desafiante, y continuó la escena con aún más intensidad. Nadie volvió a intervenir. Rosa estuvo casada, y su imagen pública estaba cargada de sensualidad controlada, pero la cercanía con Sara no disminuyó. Técnicos aseguraban que, después de escenas particularmente exigentes, Rosa buscaba a Sara fuera del foro y regresaba con una calma distinta, casi pesada. No era aprobación artística, era descarga emocional. Una vestuarista afirmó haber escuchado a Rosa decir en voz baja, con ella no tenía que exagerar. Una frase reveladora para una actriz conocida por el exceso escénico, y una pista más de una relación intensa, vivida en un tiempo donde el deseo entre mujeres solo podía existir entre sombras, miradas largas y silencios compartidos. La relación entre Magda Guzmán y Sara García fue silenciosa, profundamente emocional y marcada por una cercanía que muchos prefirieron no interpretar. Magda era joven, disciplinada y con una sensibilidad que contrastaba con la dureza que Sara mostraba ante casi todos. Con ella, esa dureza se suavizaba. Desde sus primeros trabajos juntas, Sara comenzó a buscarla fuera de escena. No para corregirla, sino para conversar. Un asistente de producción recordaba que Sara pedía que Magda permaneciera en el foro incluso cuando ya había terminado su llamado, algo que no hacía con otras actrices jóvenes. Que no se vaya todavía, decía, sin dar más explicaciones. En una ocasión, durante una pausa larga, Ernesto Alonso comentó que Magda parecía demasiado influenciada por Sara. Ella respondió sin levantar la voz, la influencia solo existe cuando hay confianza. Magda bajó la mirada,
pero no se movió de su lado. El comentario no volvió a repetirse. Magda estuvo casada, y su imagen pública se cuidaba con extremo rigor. Aún así, la cercanía con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, antes de escenas emocionalmente pesadas, Magda buscaba a Sara y hablaban en privado. Cuando regresaba al set, su energía cambiaba por completo, como si hubiera descargado algo que no podía decir en voz alta. Una maquillista afirmó haber escuchado a Magda decir en voz baja: con ella me sentía sostenida. No hablaba de carrera ni de disciplina actoral, sino de una relación íntima, intensa y contenida, vivida en una época donde el afecto entre mujeres solo podía sobrevivir en la sombra y con absoluta discreción. La cercanía entre Lupita Tovar y Sara García fue discreta hasta el extremo, construida más en los márgenes que en el centro del foro. Lupita venía de un mundo distinto, con disciplina internacional y una sensibilidad afinada. Sara lo notó de inmediato y la eligió para estar cerca, no para exhibirla, sino para compartir silencios. Coincidían en horarios que no aparecían en los llamados oficiales. Ensayos breves, conversaciones a puerta cerrada y paseos cortos durante los descansos. Un asistente recordaba que Sara pedía que Lupita estuviera a la vista incluso cuando no tenían escenas juntas. No era vigilancia, era presencia constante. En una ocasión, durante una filmación tensa, Carlos Orellana comentó que Lupita parecía distante del resto del elenco. Sara respondió sin mirarlo: no todos necesitan ruido para concentrarse. Lupita sostuvo la mirada de Sara un segundo, asintió apenas y regresó a su marca. El comentario se evaporó. Lupita estuvo casada, y su imagen pública se manejaba con precisión quirúrgica. Aún así, la relación con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, tras escenas exigentes, Lupita buscaba a Sara para hablar en privado y regresaba con una serenidad distinta, como si hubiera encontrado equilibrio lejos del set. Una script afirmó haber escuchado a Lupita decir en voz baja: con ella podía bajar la guardia. No era una confesión romántica explícita, pero sí la huella de una relación íntima, contenida y cuidadosamente protegida en una época donde bajar la guardia podía ser el gesto más peligroso de todos. La relación entre Gloria Marín y Sara García fue intensa, emocionalmente cargada y marcada por una cercanía que incomodaba incluso a quienes creían haberlo visto todo en los estudios. Gloria no era una actriz que pasara desapercibida, su carácter fuerte y su magnetismo personal chocaban y, al mismo tiempo, encajaban con la presencia dominante de Sara. Desde que coincidieron en un mismo proyecto, Sara mostró una atención particular hacia ella. No la corregía en exceso, pero la observaba con una concentración que no dedicaba a cualquiera. Un asistente de dirección recordaba que Sara pedía que Gloria permaneciera cerca del set incluso cuando ya había terminado su jornada, con la excusa de posibles ajustes. Esos ajustes casi nunca llegaban. En una ocasión, durante una pausa larga, Jorge Negrete comentó con ironía que Gloria siempre tenía audiencia privada. Sara respondió sin levantar la voz: hay personas que no necesitan hablar para ser escuchadas. Gloria sostuvo la mirada de Sara unos segundos y luego sonrió apenas, como si entendiera que esa frase también era una defensa. Gloria mantuvo relaciones públicas con hombres, algunas muy visibles, pero la cercanía con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, tras discusiones fuertes con compañeros o directores, Gloria buscaba a Sara fuera del foro y regresaba con una calma distinta, casi pesada. No era consejo profesional, era descarga emocional. Una vestuarista afirmó haber escuchado a Gloria decir en voz baja: con ella no tenía que endurecerme. Una frase breve, peligrosa para la época, que dejaba ver una relación íntima y contenida, sostenida en silencios compartidos y en una industria donde sentirse comprendida por otra mujer podía ser tan poderoso como imperdonable. La relación entre Evita Muñoz y Sara García fue más profunda de lo que el tono público permitía ver, marcada por una cercanía constante que no encajaba del todo con la etiqueta de protección que muchos quisieron imponerle. Evita, inteligente y observadora, entendió pronto que con Sara no se trataba solo de trabajo. Sara buscaba a Evita fuera de escena, la llamaba para conversar y la mantenía cerca incluso cuando no compartían plano. Un apuntador recordaba que Sara pedía que Evita permaneciera en el foro por si acaso, aunque no hubiera ajustes pendientes. Esos por si acaso se repetían demasiado para ser casuales. En una ocasión, durante un ensayo general, Fernando Soler comentó que Evita parecía demasiado segura para su edad. Sara respondió con calma: la seguridad no siempre se aprende sola. Evita no dijo nada, pero se quedó a su lado el resto de la jornada.
El comentario no volvió a surgir. Evita tuvo relaciones públicas con hombres y una imagen cuidada, pero la cercanía con Sara no se interrumpió. Técnicos aseguraban que, antes de escenas emocionalmente complejas, Evita buscaba a Sara y hablaban en privado. Cuando regresaba, su tono cambiaba, como si hubiera encontrado un punto de apoyo invisible. Una maquillista afirmó haber escuchado a Evita decir en voz baja, con ella podía pensar sin miedo. No era una declaración romántica directa, pero sí el reflejo de una relación íntima, sostenida en la confianza y en una época donde pensar y sentir libremente junto a otra mujer era un lujo que debía protegerse en silencio. La relación entre Fanny Schiller y Sara García fue discreta, cerebral y sostenida en una complicidad que no necesitaba exhibirse. Fanny no era una actriz de gestos exagerados ni de emociones ruidosas, su fuerza estaba en la contención, justo el tipo de energía que Sara reconocía de inmediato. Desde que coincidieron en teatro y cine, Sara comenzó a buscarla fuera de los ensayos formales. Conversaciones largas, silencios cómodos y decisiones tomadas sin testigos. Un asistente recordaba que Sara pedía que Fanny permaneciera cerca del foro incluso cuando no tenía llamado, con el argumento de escuchar otras escenas. En realidad, casi no hablaban de las escenas. En una ocasión, durante una lectura de guión, Ignacio López Tarso comentó que Fanny parecía demasiado independiente. Sara respondió con calma, la independencia no excluye la cercanía. Fanny levantó la vista, sostuvo la mirada de Sara un instante y volvió al texto. Nadie insistió. Fanny mantuvo relaciones públicas con hombres, pero la cercanía con Sara no se quebró. Técnicos aseguraban que, después de jornadas especialmente densas, Fanny buscaba a Sara para caminar unos minutos lejos del foro. Regresaba más ligera, como si hubiera ordenado algo interno. Una actriz joven afirmó haber escuchado a Fanny decir en voz baja, con ella no tenía que explicarme. No era una confesión amorosa directa, pero sí la huella de una relación íntima, sostenida en el entendimiento profundo y en una época donde no explicarse era la forma más segura de amar. La relación entre Beatriz Aguirre y Sara García fue introspectiva, profundamente emocional y marcada por una cercanía que se daba lejos de cualquier mirada curiosa. Beatriz no era estridente ni buscaba protagonismo fuera de escena, su mundo era interior, y Sara supo leerlo con precisión. Desde que comenzaron a coincidir, Sara mostró una atención distinta, no la corregía en público ni la protegía abiertamente, pero siempre encontraba la forma de quedarse cerca. Un asistente de producción recordaba que Sara pedía que Beatriz estuviera presente en lecturas donde no tenía escenas, para escuchar. En realidad, casi no hablaban del guión. En una ocasión, durante un rodaje especialmente tenso, Carlos López Moctezuma comentó que Beatriz parecía demasiado absorbida por el ambiente. Sara respondió sin alterarse, hay personas que sienten antes de actuar. Beatriz levantó la vista, cruzó una mirada breve con Sara y continuó como si nada. Nadie volvió sobre el comentario. Beatriz estuvo casada, y su imagen pública se cuidaba con sobriedad. Aún así, la cercanía con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, después de escenas emocionalmente densas, Beatriz buscaba a Sara para sentarse a su lado en silencio. No había consejos ni discursos, solo compañía. Una script afirmó haber escuchado a Beatriz decir en voz baja, con ella podía quedarme quieta. No era una frase romántica explícita, pero sí una confesión poderosa en una época donde detenerse emocionalmente junto a otra mujer podía ser el acto más íntimo y más peligroso de todos. La relación entre Ofelia Guilmain y Sara García fue intelectual, intensa y emocionalmente exigente, construida desde la palabra y el carácter más que desde los gestos evidentes. Ofelia no necesitaba protección escénica, necesitaba interlocución, y Sara supo ocupar ese lugar con precisión quirúrgica. Coincidían fuera del ruido del set, lecturas privadas, discusiones sobre ritmo, silencios que parecían debates no concluidos. Un asistente de dirección recordaba que Sara pedía que Ofelia estuviera presente en ensayos ajenos para escuchar respiraciones. No era una técnica común, pero funcionaba para mantenerla cerca sin levantar sospechas. En una ocasión, durante un ensayo cargado de tensión, Ignacio López Tarso comentó que Ofelia discutía demasiado. Sara respondió sin levantar la vista del texto, pensar no es discutir. Ofelia cerró el guión, sostuvo la mirada de Sara y continuó desde otro tono. El ambiente se ordenó de inmediato. Ofelia mantuvo relaciones públicas con hombres, pero la cercanía con Sara no se debilitó. Técnicos aseguraban que, tras escenas de alto voltaje emocional,
ambas se retiraban unos minutos a conversar en voz baja. Ofelia regresaba más contenida, Sara más firme. No era dirección, era sintonía. Una actriz joven afirmó haber escuchado a Ofelia decir en voz baja, con ella podía ir más hondo. No hablaba de técnica actoral solamente. Hablaba de una relación intensa, sostenida en el intercambio intelectual y emocional, en una época donde ir más hondo con otra mujer era un riesgo que solo se asumía en silencio. La relación entre Silvia Pinal y Sara García fue tensa, formativa y emocionalmente ambigua, marcada por una diferencia generacional que no impidió una cercanía incómoda para terceros. Silvia era joven, ambiciosa y consciente de su proyección. Sara, una figura que sabía reconocer cuando alguien estaba a punto de cruzar un umbral. Desde sus primeros encuentros, Sara comenzó a observarla con una atención que no era corrección ni tutela clásica. Le hacía comentarios breves, precisos, siempre fuera de oído ajeno. Un asistente recordaba que Sara pedía que Silvia se quedara después de ensayos para ajustar tonos, aunque esos ajustes rara vez se limitaban al texto. En una ocasión, durante un rodaje particularmente largo, Tito Junco comentó que Silvia aprendía demasiado rápido. Sara respondió sin mirarlo, aprender rápido no sirve si no sabes dónde parar. Silvia sostuvo la mirada de Sara unos segundos y asintió. A partir de ahí, su forma de entrar a escena cambió. Silvia mantuvo relaciones públicas con hombres y una vida social muy visible, pero la cercanía con Sara no se rompió. Técnicos aseguraban que, antes de decisiones importantes, Silvia buscaba a Sara para hablar en privado. No pedía permiso, contrastaba intuiciones. Sara escuchaba más de lo que hablaba. Una script afirmó haber escuchado a Silvia decir en voz baja, con ella entendí el peso de ser mirada. No era una confesión romántica explícita, pero sí la huella de una relación intensa, construida desde la influencia emocional y el reconocimiento mutuo, en una época donde ser mirada por otra mujer con poder podía marcarlo todo. La relación entre Marga López y Sara García fue reservada, intensa y sostenida por una cercanía que nunca necesitó hacerse visible. Marga no era de gestos expansivos ni de confidencias públicas, su manera de vincularse era profunda, y Sara supo reconocerlo desde el primer encuentro. Coincidían en espacios apartados del set, lejos del ruido y de las miradas curiosas. Un asistente de producción recordaba que, cuando Marga estaba llamada a escena, Sara se mantenía cerca sin intervenir, observando en silencio. No la corregía, la acompañaba. Esa presencia constante se volvió habitual, casi necesaria. En una ocasión, durante una filmación compleja, Arturo de Córdoba comentó que Marga parecía demasiado contenida. Sara respondió con calma, la contención también arde. Marga levantó la vista, cruzó una mirada breve con Sara y continuó la escena con un tono distinto. El comentario no volvió a surgir. Marga estuvo casada, y su imagen pública se cuidaba con rigor. Aún así, la cercanía con Sara no se debilitó. Técnicos aseguraban que, tras escenas emocionalmente densas, ambas se retiraban unos minutos a conversar en voz baja. Marga regresaba más firme, Sara, más serena. No era dirección actoral, era equilibrio emocional compartido. Una maquillista afirmó haber escuchado a Marga decir en voz baja, con ella podía sostener el silencio. No hablaba de técnica ni de carrera, sino de una relación íntima, profunda y cuidadosamente protegida en una época donde sostener el silencio junto a otra mujer era, quizá, la forma más segura de permanecer unidas. La relación entre Virginia Serret y Sara García fue silenciosa, disciplinada y atravesada por una lealtad que no se anunciaba. Virginia era meticulosa, casi ascética en su forma de trabajar. Sara reconoció de inmediato esa energía y la sostuvo con una cercanía constante, sin exhibiciones ni gestos innecesarios. Coincidían en ensayos fuera de horario y en conversaciones breves que parecían más bien acuerdos tácitos. Un asistente de producción recordaba que Sara pedía que Virginia estuviera presente para escuchar ritmos, incluso cuando no compartían escena. En realidad, lo que se afinaba no era el ritmo del guión, sino una sintonía emocional que se reforzaba en el silencio. En una ocasión, durante un rodaje particularmente exigente, Domingo Soler comentó que Virginia no necesitaba tanta contención. Sara respondió sin levantar la voz, la contención es una forma de cuidado. Virginia sostuvo la mirada de Sara un instante y volvió a su marca. El comentario quedó ahí, sin réplica. Virginia estuvo casada, y su imagen pública se mantuvo sobria. Aún así, la cercanía con Sara no se interrumpió. Técnicos aseguraban que,
Tras escenas tensas, Virginia buscaba a Sara para caminar unos minutos lejos del foro. Regresaba con una calma distinta, como si hubiera ordenado algo que no podía decir en palabras. Una script afirmó haber escuchado a Virginia decir en voz baja, con ella todo estaba en su sitio. No era una confesión romántica explícita, pero sí la huella de una relación íntima y sostenida, vivida en una época donde poner las cosas en su sitio junto a otra mujer exigía discreción absoluta y una confianza que no se explica, solo se ejerce. Y como estas, hubo muchas más historias de amor oculto que el cine de oro prefirió enterrar bajo aplausos y sonrisas falsas. Relaciones prohibidas, pactos de silencio y verdades que jamás llegaron a los titulares. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos íntimos que el cine mexicano nunca se atrevió a contar.